Bien, hermanos, pues quiero dar algunas palabras respecto a la tragedia que pasó hoy básicamente en la Ciudad de México, aunque ha afectado a Puebla, Morelos, otros estados, que se unen a Chiapas y Oaxaca, que han sido azotados también por un sismo hace unas semanas. Y básicamente quiero dividir este video en tres puntos, ¿no? El primero, remitirme a las causas naturales de estas tragedias, valga la redundancia, naturales, principalmente para tratar de evitar fanatismos apocalípticos o proféticos o de ese tipo de especie de, de ola y de marea que se viene en interpretaciones espiritualistas, no espirituales sino espiritualistas, bastante fanáticas, se ha dicho de paso, por algunos, inclusive líderes, denominaciones que se dicen cristianas o inclusive dentro de nosotros católicos. No falta los fanáticos apocalípticos, ¿verdad? Yo creo que lo más sano siempre es ir a la realidad, y la realidad es de que estos eventos, los terremotos, han pasado toda la vida. Los huracanes han pasado toda la vida y tienen sus causas naturales, los terremotos en cuanto a las placas tectónicas, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, ese es el primer paso, ¿eh? Para darle lectura a estos eventos hay que ver qué son estos eventos. No son cosa de otro mundo. Siempre han pasado, inclusive hasta más fuertes en la historia del planeta. Y hay que situarnos en esto. Hay que situarnos en esto. En la naturaleza de estos fenómenos. Pero sin olvidar que estos eventos ciertamente están siendo agrandados por la irresponsabilidad del ser humano o inclusive provocados en su totalidad por el ser humano. En el caso de los terremotos y de los sismos, ya hace mucho tiempo les dije, ¿verdad? Siempre ha habido, pero no nos podemos echar mentiras. Hoy por hoy, la ambición por el dinero, sobre todo por el dinero, ha generado una sobreexplotación del planeta. Y entre ello viene el aspecto de un fracking de la tierra, sea por aspecto de petróleo, de gas o de lo que sea, pero ya desmesurado. Esto sin mencionar pruebas nucleares, atómicas, etcétera. No nos podemos echar mentiras, le estamos dando en la madre al planeta. Y esto contribuye a que los fenómenos de por sí naturales y que son fuertes, pues se hagan más grandes. Y en algunas ocasiones sean 100% provocados por la mano del ser humano, ¿verdad? Evidentemente, les repito, esto tiene que ver una lectura de un sistema o de unos sistemas, porque aquí yo no me voy a agarrar ni de capitalistas, socialistas, comunistas. Todos tienen cola que les pisen en el maltrato al planeta, en el abuso. Unos con una retórica, otros con otra retórica, pero son la misma gata revolcada, ¿no? Su Dios es el dinero. Sus sistemas políticos y económicos ponen el dinero, la ganancia, el capital por encima del ser humano. Sí, inclusive los socialistas y comunistas también a su manera hacen exactamente lo mismo. Simplemente tienen un discurso más populista en cuanto a que les interesan los pobres, pero ya vemos a los que lideran sistemas socialistas y comunistas, ¿verdad? Creo que hay ligera diferencia entre cómo viven ellos y cómo viven los pobres, ¿verdad? Primera cuestión, vayámonos al aspecto natural, científico, para tratar de evitar fanatismos, interpretaciones fanáticas sobre esto. Esto siempre ha pasado, pero la parte que
se vale profundizar, ir un paso más adelante, es de que hoy por hoy esta humanidad está colaborando a que esos fenómenos sean más grandes o inclusive provocándolos, por todo lo que he mencionado. Segundo punto que quiero tocar. Sea por causas naturales, sea una mezcla de causas naturales y el agravamiento de la responsabilidad por parte del ser humano, o sea, totalmente culpa del ser humano, aquí la cuestión está que están afectados, que hay vulnerables, que hay damnificados. Y hay que entender que en este tipo de acontecimientos, lo primero son los afectados. Y entre ellos los más vulnerables. Niños, ancianos, minusválidos. Sin olvidar que estos vulnerables, estos afectados, posiblemente están en esta situación a raíz de estos fenómenos. Pero otros ya vienen estándolo desde antes del terremoto, desde antes del huracán. Y hay que abrir los ojos al respecto, como lo puse en Instagram y en Facebook. A muchos mexicanos no se les cayó su casa porque simplemente no tienen casa, su casa es la calle. Y desde antes de que llegara el terremoto. ¿Y cómo podemos entender que siempre los políticos y una gran mayoría de las sociedades se conmuevan ante estas tragedias? Pero espérate, necesitados, sin casa, excluidos, pisoteados, hambrientos. Hay desde antes que vengan estos fenómenos. Y por lo general, somos indiferentes ante esas tragedias, porque no vienen de fenómenos naturales o de acontecimientos magnos, sino de una tragedia que se ha normalizado día a día a día. ¿Qué nos parece eso? Normal. Y normal no es. Será común, pero normal no es. Y ya le ponemos ese título. Lo primero son los afectados, y entre los afectados los más vulnerables, pero no olvidemos también que afectados y vulnerables han habido desde antes del terremoto y con frecuencia los olvidamos. Cada quien agarre su responsabilidad. Y tercero, quiero darle ciertamente una lectura escatológica. ¿Verdad? Para comenzar, quisiera citar al Papa Francisco. Esto me parece lo dijo en Brasil. Dice el Papa Francisco: la medida de la grandeza de una sociedad está determinada por la forma en que trata a quien está más necesitado. A quien está más necesitado. Y no nos podemos echar a mentiras. Los políticos, sean del partido de que les pegue, sean sistemas económicos, socialistas, capitalistas, lo que sea, hoy por hoy los líderes, principalmente de Occidente, como lo dije desde el principio, hay que decir que pisotean, manipulan al necesitado. Y si la grandeza de una sociedad está en cómo trata a los marginados, no nos echemos mentiras porque hoy todos salgan al encuentro y ayudar a estos. Bendito sea el Señor que en su necedad, en algunos, porque hay algunos que, es que yo he escuchado tantas cosas, por ejemplo, con esta cuestión de los inmigrantes, que no me extrañaría alguien que dijera: ah, no, pues mira, se le cayó la casa a él, pues ¿para qué no construye una casa mucho más fuerte contra sismos, con una mejor arquitectura o con una mejor tecnología? Suena asqueroso, pero yo he escuchado hoy, hoy, durante todo este tiempo, cuestiones, por ejemplo, contra los inmigrantes, pero finalmente pasaron ilegales la frontera, etcétera. Finalmente vienen de países corruptos, o sea, y son personas que abren la boca nada más porque tienen y que ni saben sus historias, no se ponen a tocar las situaciones concretas, ¿verdad?
Entonces no me extrañaría que alguien dijera, pues mira, finalmente ni siquiera ayudemos en este momento. ¿Quién los manda a tener una casa que no esté tan fuerte para los sismos? Suena ridículo, pero si te dijera lo que he escuchado, o sea, que no me extrañaría. Pero todos estos que son síntomas de sociedades que si su grandeza es el trato a los más vulnerables, a los más necesitados, pues no lo están dando. No lo están dando. Y aquí, desde el no nacido, porque hay muchos que les digo, abanderan el aspecto de los pobres, de los inmigrantes, etcétera, pero pisatean al no nacido. Son unos abortistas. Y mediante ideología le están partiendo el queso al matrimonio y la familia, que son propiamente la célula de la sociedad. Y muchos cínicamente abanderan esos ataques contra el no nacido, el matrimonio y la familia como cuestiones de compasión. Síntomas de una sociedad putrefacta. Pero por otro lado tenemos gente que se dice pro vida, que se dice pro matrimonio, pro familia, y que muchos, por ejemplo, que son empresarios, dan salarios de miseria. Viven bajo unos lujos que literalmente son grosería ante 3/4 de la población que vive por debajo de la pobreza. Que son indiferentes ante el sufrimiento del refugiado, del inmigrante, y los criminalizan de manera generalizada, etc. Pues se sienten buenos porque defienden al no nacido. Dios mío. Entonces, estos son signos que verdaderamente nos están diciendo que cuando viene un terremoto, el problema está en que hay un terremoto social y moral desde hace tiempo que está pudriendo la sociedad. Y que podemos hacer algo por los damnificados, pero mientras las sociedades no reconozcan con coherencia a los más necesitados desde antes de que vengan las tragedias, y los necesitados no solamente económicamente, por eso les pongo el no nacido, a las familias, al matrimonio. O sea, hoy el no nacido es vulnerable y es necesitado. Hoy los matrimonios, hoy las familias se agregan a los que de por sí ya son económicamente necesitados, vulnerables, refugiados, afectados por la violencia. Todos aquí están siendo manoseados por sistemas políticos y por sociedades en donde tú y yo colaboramos muchas veces directamente, ya ni indirectamente, directamente a que estos más necesitados sufran en demasía, a normalizar las tragedias. Es terrible, terrible. Nosotros como católicos tenemos que también hacer un examen de conciencia. Porque como lo he dicho en varias charlas, varias conferencias, a mí no me cabe duda que todo drama humano, venga de donde venga, siempre se va a agravar más por falta de católicos íntegros. Porque ya escucho a aquellos que andan como guacamayas. Oremos por México, pray for México, fuerza México. Oremos, y ni siquiera llevan vida de oración ellos. Ni siquiera tienen 5 minutos delante del Santísimo todos los días. Ya no te digo ni una hora, ya ni siquiera te digo misa diario. O sea, nuestra vida espiritual es un mamarracho. Pero con un cinismo, ahorita sí. Oremos. Somos católicos de hashtags nada más. Tenemos que revisarnos, hermanos. Ante estas tragedias, yo no estoy despreciando la oración. Pero si te quedas en oremos, te estás quedando en un espiritualismo, compadre. Y también, ya escucho a aquellos que digamos, que van a decir, hagamos.
pero en detrimento de la vida de oración, del momento de oración. Ellos se creen dioses de sí mismos, que creen que solamente lo que ellos puedan hacer por los necesitados, déjaselo a un asistencialista, déjaselo a un ateo con buenas intenciones. Pero tú que te digas católico y tú creas que lo más grande que tú puedes es literalmente ayudar al necesitado a hacer muchas cosas, pero sin verdadera vida de oración, sin vida eucarística, te engañas. Lo tuyo ya no es caridad cristiana, lo tuyo es asistencialismo. Y el problema está, me habían venido escuchando, que en mi lectura que yo le doy, esta es la tragedia de hoy de nuestra iglesia. Que ante el despedazamiento que está habiendo político y social, los católicos no estamos dando respuesta. ¿Por qué? Porque estamos apoltronando en sectas al mismo interior de la iglesia. Los pronatalicios, porque les repito, yo no les digo pro vida, pronatalicios, porque defender al no nacido, que los demás se refundan, que los inmigrantes se refundan, que el niño pobre se refunda finalmente. Y los otros, mucho inmigrante, etcétera, pero nos vale un queso el no nacido, nos vale un queso el matrimonio, etcétera. Y otros, la liturgia y la doctrina, y la liturgia y la doctrina, y les vale un pepino la doctrina social de la iglesia. Y aquellos que sí, la doctrina social de la iglesia, y pisotean la liturgia y la doctrina. Por fin, que estamos entre una crisis que nos muestra que ha habido terremotos al interior de la iglesia y que mientras no haya católicos integrales, cualquier tragedia, sea natural, social, política, económica, siempre se va a agravar más. Porque el Señor nos dijo que nosotros somos luz del mundo y no estamos dando luz. No estamos dando luz. Tenemos que revisarnos como católicos. Por eso, cuidadito con quedarnos en mensajes apocalípticos, etcétera, que muchas veces los que sacan eso se creen los buenos, ¿verdad? Casi ojalá venga y refunda a los pecadores y que llegue el fuego y queme. Muchos que propagan este tipo de cuestiones sensacionalistas, supuestamente proféticas y apocalípticas, etcétera, no son más que puritanos, que ellos creen que están del lado de los buenos y por eso les encanta repartir profecías alarmistas, ¿verdad? Pero les repito, del otro lado tenemos ya no apóstoles, sino voluntarios, sociólogos, asistencialistas, que han pisoteado cualquier signo de trascendencia. Oremos por los que hoy van a dormir en la calle. Y no me vengan con el cuento de que hay albergues, etcétera, porque los que dicen eso son los que se quieren lavar las manos, que nunca han tratado a la gente pobre, que no conocen que mucha gente se puede estar apanicando o no tiene la educación para buscar un albergue. Yo les firmo que hoy, por muchos albergues que ponga las autoridades mexicanas, va a haber personas que duerman en la calle. Oremos por ellos. Oremos por los que van a dormir, si es que van a poder dormir, debajo de escombros, esperando ser rescatados en estos momentos o cuando amanezca. Y sobre todo, oremos para que el Señor nos ablande el corazón y que no nos compadezcamos solamente en las tragedias grandes, que sepamos reconocer a los que son frutos de tragedias diarias, maquilladas si quieres, algunas ni siquiera maquillaje, ya son cínicamente tragedias, pero como las vemos diariamente, nos vale queso, nos vale un pepino. Que Dios les bendiga.